recomendaron de que un poco sea corto de mi participación, de las cuales les indiqué. Tengo 6 diapositivas. La primera es la carátula, como lo conocemos, y la última es el agradecimiento. Bien. Alguna vez, si vamos acompañados de un compañero, de un colega de trabajo, ya sea de distinto gremio, nos haya ocurrido, por ejemplo, en alguna presentación de un concierto musical, uno se asombra y dice: yo tenía que ser músico, o alguna vez yo quería ser escultor. Y a raíz de aquello también el texto de Noemí Paimanar, en su texto Pedagogía 2000, nos narra un pequeño cuento en el que nos hace una comparación de los animales, una competencia entre el conejo, el águila, el pez, una competencia de carrera primeramente, carrera pedestre, y el conejo gana, el pez pierde, el águila pierde. Luego una competencia de vuelo, el águila gana, el pez pierde, el conejo pierde. Una competencia de natación, el pez es el que gana. Entonces, también en la vida real, alguna vez un hijo, una hija o un estudiante, luego de haber culminado sus estudios superiores, después de haber egresado, en un supuesto caso, abogado, el título le entrega al papá: toma, papá, tú querías que yo sea abogado, a mí no me gusta derecho, no me gusta abogado, yo voy a estudiar para ingeniería. Existen esos casos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahí en este caso? Ha existido una disrupción, una intervención del desarrollo natural de la persona, del ser humano. Le han obligado, posiblemente, como algunos llaman, la vocación se la nace o se la hace. Por ahí la vocación le han hecho realizar, no es que ha nacido siempre con esa vocación. En las sociedades, de la misma forma que el comportamiento de algunas sociedades tienen algunas virtudes. Sin ir muy lejos, cuando hablamos de comprar, por ejemplo, una movilidad, ¿qué es lo que muchos indican? ¿Qué es la movilidad que te va a generar alguna ganancia y no pérdida? ¿De qué marca vas a preferir comprar? De la marca de Toyota, porque tiene repuestos, se indican. Hasta en algún contenedor podemos encontrar un repuesto para Toyota. En las otras marcas es un poco difícil de encontrar algún repuesto. Si hablamos de las alfombras, por ejemplo, ¿en qué país producen las mejores alfombras y las más caras? En la India, ¿no es cierto? Las alfombras persianas también lo conocen. Entonces, en ese sentido, todos los países, de alguna manera, tienen un desarrollo natural de su potencial. Sin ir muy lejos, en Bolivia, por ejemplo, cuando nos compramos un bañador así de plástico, siempre preferimos y le preguntamos: ¿es peruano? Decimos, porque los bañadores peruanos nos aguantan, nos duran, ¿no es cierto? Y de nosotros, de nuestra generación al menos, somos de aquellas personas que queremos que algo nos dure para toda la vida, por ejemplo, hasta heredarlo a nuestros nietos, ¿no es cierto? De la misma forma, en Bolivia existía un desarrollo natural, y acá tengo un texto que es Lógica del Pensamiento Ancestral, que es del licenciado Félix Mendoza Coma. Está publicado por el Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Deportes, en el cual claramente nos indica de que Bolivia, específicamente en el Tiwanaku, tenía ese desarrollo del cosmos, del universo. Mientras en Europa pensaban que el centro del universo era la Tierra y la rotación y traslación se movía de manera circular, en el Tiwanaku nuestros antepasados ya sabían de que la rotación y la traslación se movían de manera elíptica y no de manera circular. Mientras ellos pensaban que el mundo era plano, en el Tiwanaku ya sabían que el mundo no era plano, sino era de manera redonda, como la naranja, como la conocemos.
Y ese desarrollo natural, muy particularmente de nuestro estado de nación de Bolivia, ha sido interrumpido con la invasión de los españoles. Ya no tuvo ese desarrollo natural, sino que ya a la fuerza nos implementaron otros contenidos. Si hablamos de matemática, por ejemplo, todos hemos pasado factorización. ¿Qué es factorización? Claro, entendemos los ejercicios, los problemas, pero en realidad, ¿qué significa ese término de factorización? No lo entendemos muy claramente. Aunque mi persona, soy profesor de matemática, licenciado en educación matemática, pero no logro transmitir a mis estudiantes qué específicamente significa factorización. Porque ese término de factorización no es nuestro idioma, sino es traído de otro país. Si hablamos en Aymara, por ejemplo, que es más rico, es más divertido, hasta para nuestros estudiantes. Cuando nosotros los maestros salimos de esas provincias, siempre nos tocamos con estudiantes que hablan un idioma nativo, no solo el español, el castellano. El castellano hablan en la escuela, pero el castellano hablan en la escuela, pero en sus casas hablan su idioma nativo, el aymara. Y alguna vez llegas uno y lo confunden como que es italiano. Le explicas, le hablas. ¿Y qué dicen los estudiantes? ¿Cómo para las chis? ¿Qué estará hablando? Y se hacen la burla del maestro, inclusive en aymara, en su idioma. Entonces todo eso ha sido interrumpido. ¿A través de qué ha sido interrumpido? A través de los distintos modelos pedagógicos, de los distintos contenidos curriculares que nos han impuesto a distintos países a través del Fondo Monetario Internacional, inclusive por las ONGs. Nosotros ahora seguimos con la ley 070, Avelino Siñani y Ricardo Pérez, pero antes de esa ley teníamos la 1565, donde quienes nos financiaban el dinero para llevar adelante la 1565, quienes nos financiaban también nos ponían todo su equipo de trabajo, que no eran bolivianos. Los contenidos, los textos, todo aquello. Te voy a financiar 1 millón de bolivianos, pero ese 1 millón de bolivianos te voy a dar en textos, te voy a dar en recursos humanos, todo aquello. Te imponían aquello. ¿No es cierto? Entonces, ese desarrollo natural ha sido interrumpido. Para ello, nosotros debemos de reflexionar qué específicamente funciona o qué significa el estudio de la pedagogía. Cuando vamos a alguna construcción o alguna adjudicación, una construcción de una carretera gigante, vemos a seres humanos que son de otros países, empresas de otros países, una construcción carretera de una empresa china, por ejemplo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no puede adjudicarse una empresa boliviana para la construcción de esa carretera? ¿Por qué tenemos que privatizar nuestros recursos naturales? Nosotros no somos lo suficientemente selectos para poder administrar una empresa nuestra. Muchas de nuestras empresas siguen privatizadas. Entonces, ¿acaso nosotros no estamos preparados? ¿Acaso las personas que vienen a administrar esos nuestros recursos naturales son seres de otro planeta? ¿Son seres índigos? Nosotros también tenemos esa capacidad. Es por eso que nuestro modelo pedagógico debe nacer de esa realidad. Muchas veces hablamos, tiene que existir la conexión entre lo que es la escuela y lo que es la realidad. Debe existir esa realidad. ¿Para qué estamos estudiando? ¿Qué tipo de personas queremos formar? ¿Qué tipo de seres queremos formar? Y es por eso que cada república, estado, cada país quiere contar con el mejor recurso humano posible, con las personas más cualificadas. Ahora, ahí nace el estudio de la pedagogía. Voy a ser breve acá. La pedagogía es una ciencia. Cuando decimos que una rama es una ciencia, cuando tiene su objeto de estudio.
¿Cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Si es ciencia. El objeto de estudio de la pedagogía es la formación del hombre, la formación de la persona, del ser humano, una formación idónea como cada país así lo requiere. ¿Qué tipo de profesionales debemos de formar nosotros? Profesionales altamente éticos. ¿A qué me refiero al utilizar ética? Y aquí el positivista Karl Popper, el maestro de Irving Lacanius, que nos habla de las revoluciones científicas, hace bastante énfasis en la ética, porque muchos que trabajan en investigaciones científicas, los resultados lo mal utilizan. Por ejemplo, ¿será ético el de crear las bombas atómicas? ¿Será ético el de crear esas armas? No. ¿Será ético cuando tú vas, al menos en Bolivia sucede lo siguiente, cuando tú vas a la Caja Nacional de Salud, a tu seguro, quien te atiende no es específicamente el especialista, sino es el practicante quien te atiende. Inclusive en algunas intervenciones quirúrgicas es el practicante quien nos realiza una intervención quirúrgica. El médico titular solamente viene a supervisar, solamente viene así a revisar nomás, pero no te interviene él. ¿Será ético sacar ese tipo de profesionales? No, ¿no es cierto? Entonces debemos formar profesionales altamente éticos. Ahora, una vez que ya tenemos la pedagogía, ya sabemos qué tipo de personas, qué tipo de seres queremos formar, ahí ya entra lo que es el currículum. Y en el currículum ya bastante énfasis lo hicieron los anteriores expositores, pues es la selección de contenidos. Si en Bolivia tenemos, ahora está de moda y va a dar mucho que hablar en Bolivia, por ejemplo, el litio. Para que no se adjudique al 100% una empresa extranjera, nosotros necesitamos de recursos humanos que sepan tratar el litio. No solamente que seamos exportadores de materia prima, sino que ya podamos transformar acá mismo la materia prima y podamos exportar el producto, las baterías, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, para ello ya debemos tener qué contenidos curriculares vamos a trabajar, qué es lo que necesitamos para el litio. De seguro necesitamos la materia de química, por ejemplo, física, matemática. Entonces, esas materias ya debemos priorizar, pero partiendo de nuestra realidad. ¿Cuántas horas vamos a pasar de esas materias necesarias? Acá tengo una breve presentación de la didáctica. La didáctica como un medio entre esos dos puntos, entre lo que es la pedagogía y lo que es el currículum, para poderlo llevar objetivamente, o como lo conocemos, para llevar a la práctica. ¿Qué es lo que tiene que intervenir? La pedagogía, para que verdaderamente el estudiante pueda comprender el contenido. La rama de la pedagogía es una de las ramas que muy particularmente no ha podido cambiar o evolucionar mucho en cuanto a su definición. ¿Qué es la pedagogía? Es el arte de enseñar. Y ese concepto del arte de enseñar pues data desde hace mucho tiempo atrás. Otras ramas sí han podido mejorar su definición. Que es la ciencia de la educación, por ejemplo, ha ido mejorando todavía, pero la didáctica se ha seguido manteniendo en lo que es el arte de enseñar. Sabemos bien de que con eso de las TICs o de los recursos tecnológicos, el mundo va cambiando a pasos muy agigantados. Smith nos habla de las olas, de las eras, la ola de la piedra, la ola del metal, la ola de la información, por ejemplo, cuando apareció el Internet. En el Internet tenemos bastante información. Algunos serán correctos, algunos también no serán correctos, pero tenemos bastante información. Ya a la hora de la información estuvimos en la hora del conocimiento, donde nosotros debemos hablar de la gestión del conocimiento, y ello hace referencia a la producción de
lo intangible, vale decir, la producción de textos como maestros que nosotros debemos tener, la gestión del conocimiento. Y hoy en día ya se está hablando de la gestión de la creatividad. Si existe un ser humano que no es creativo, como lo dice eso, que no está perdido, debemos ser altamente creativos, ¿cierto? Entonces, acá no debemos dejarnos pisar también nosotros con lo que son los recursos tecnológicos. Muchos, si tenemos niños de 3 años, 4 años, nietos o sobrinos, indicamos de que ellos ya nacieron sabiendo utilizar la computadora, sabiendo utilizar el celular, son más ágiles que nosotros, ¿no es cierto? Ellos programan inclusive sus juegos de una manera asombrosa, ellos asimilan la utilización de estos equipos electrónicos. Y aquí también, entre una de esas tendencias pedagógicas, podemos hablar lo que son el aula invertida y el learning, ¿no es cierto? El aula invertida, para poder hablar de una aula invertida necesitamos también de una sociedad altamente desarrollada, que el estudiante sea bastante consciente, porque el aula invertida nos habla de poder asimilar sus conocimientos al ritmo de que cada persona posee. No todos poseemos el mismo ritmo de aprendizaje. Algunos aprendemos lentos, pero seguros, ¿no es cierto? Algunos aprenden también de manera apresurada, rápida, asimilan de una manera rápida. Entonces, el aula invertida se refiere a aquello. Es como una programación de una materia, de un módulo, en el que tú vas avanzando de acuerdo a tu potencialidad que tienes. Puedes terminar esa área o ese módulo o esa materia en un mes, en 2 semanas, en 2 meses, de acuerdo a tu potencialidad, pero tienes que tener altamente un grado de conciencia, ¿no es cierto? Y el e-learning es aproximadamente lo mismo, pero ya es todo un contenido de materias, te dan todos los materiales, pero el aula invertida te da específicamente algunos materiales. El learning ya es mucho más abierto, ¿no es cierto? Y nosotros también debemos ya estar capacitados para aquello. Porque en los cursos de posgrados, en los diplomados, las especializaciones, las maestrías o los doctorados, ya están utilizando lo que es el aula invertida. Directamente ya trabajan con lo que es el aula invertida. Tendencias pedagógicas. Como maestros debemos siempre cuidar de qué es lo que está sucediendo y cuál es el movimiento que existe actualmente en el mundo. Si hablamos de la globalización, y esa es la tendencia que está sucediendo, esas tendencias pedagógicas más van apuntando hacia la globalización, y la globalización siempre está de cerca con el capitalismo. Y si hablamos de capitalismo, hablamos de lucha de clases, de una clase, de un pequeño grupo de personas selectas, quienes son los que aprovechan más, los más ricos, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, ¿no es cierto? Y no debemos dejarnos sorprender con los movimientos que están existiendo acá en América Latina, por ejemplo. Un dato muy particular: acá en Perú, por ejemplo, en Perú ya hay un grupo de empresarios, y ustedes me van a ayudar a corroborar, porque el dato es de la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación publicó en su página de que en Perú hay un grupo de empresarios creando de 100 a 150 colegios, tratándose en definitiva de una disputa por el fondo público. Si hablamos de esta tendencia pedagógica globalizadora, el capitalismo siempre va a querer destruir la educación fiscal. Siempre va a querer implementar la educación particular. No es de sorprender que cuando una institución particular quiere fundarse o quiere abrir una unidad educativa particular, el Estado rápidamente aprueba, porque es menos inversión económica, ¿no es cierto? Entonces debemos de cuidar esta tendencia pedagógica. Y en la formación de la pedagogía, el contenido curricular, no debemos permitir que sean altamente globalizadoras,
con el pretexto de que la ciencia es universal, no. También debemos recuperar lo nuestro. Y un aspecto positivo de la ley 070, de nuestra ley, que actualmente sigue vigente y también tiene aspectos negativos. Un aspecto positivo es de que en Bolivia, con la 1565, nosotros sabíamos más de una cultura extranjera que de nuestra propia cultura. No conocíamos la relación fáctica histórica de nuestra propia cultura. No conocíamos cuándo se ha fundado, por ejemplo, nuestro pueblo en las Andes de Chacachi. No teníamos el dato cuándo se ha fundado Chacachi, cuánto es la población de Chacachi, pero sí tenía conocimiento cuándo se ha fundado España, qué reformas ha pasado España, cuándo es el aniversario del día del grito libertario, el día de Estados Unidos, todo aquello. Sí teníamos conocimiento, pero no teníamos el conocimiento de nuestra propia cultura, ¿no es cierto? Entonces es ahí, colegas, maestros, donde debemos tener mucho cuidado en lo que es la pedagogía, el currículum y la didáctica como un medio de trato entre los dos. Estoy seguro de que en la construcción, nosotros vamos a revisar la 070, nuestra ley, ya tiene como 14 años de vigencia.